¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reylab y hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a enseñar la mejor clase de la EM2 para Cold War. Es la que veis aquí en el fondo con el camuflaje del éter oscuro, que está muy chula. Os voy a enseñar la mejor clase, vais a ver luego una partidita que fue una bestialidad con el nuevo mapa de Slums, que es uno de los que más me gustan de la saga de Call of Duty. Salió una partidaza, así que espero que veáis el vídeo hasta el final. Pero antes recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campanita y darme me gusta. Y ahora sí, vamos a ver la clase. Bien, para empezar en la mira le vamos a poner la Microflex LED, que es la mira más limpia. Para mí es la mejor en este tipo de armas, ya que este arma va a servir para cortas, medias y largas distancias, sobre todo para medias y largas, ya que no se va a ir absolutamente nada y es bastante buena. Luego en bocacha le vamos a poner el compensador de infantería, que nos va a dar un 12% de control de retroceso vertical y nos va a quitar un 8 de horizontal. Y la verdad es que funciona bastante bien este compensador. Si queréis ser silenciosos en el mapa, podéis poner también el silenciador normal. Sí que es verdad que a larga distancia os costará un poquito más, ya que vais a tener menos alcance de daño efectivo y velocidad de balas, pero funciona también bastante bien. He estado probándola y funciona bien. Con esto vais a tener menos retroceso, pero la ventaja del silenciador es que no van a ver en el mapa, así que podéis elegir la que más os guste. Luego en el cañón le vamos a poner el último cañón, ya que nos da un 6% de daño más un 50% de alcance de daño efectivo y de velocidad de balas. En principio pone que nos quita retroceso vertical y horizontal, pero ya os digo que este arma no tiene ningún tipo de retroceso con los accesorios que le vamos a poner, así que podéis estar tranquilos porque este cañón funciona de maravilla. Ese extra de daño que nos da no va a servir de mucho, sobre todo para largas distancias. He estado probando más cañones, pero a mí el que mejor me funciona y el que más rápido mata es este de aquí. Luego en el cuerpo le vamos a poner la linterna de equipo Tigre, que nos va a dar un 40% de distancia de revelación para poder marcar a los enemigos y verlos mejor, y nos va a quitar un 10% de tiempo de sprintar al disparar. Luego en el acople le vamos a poner la empuñadura de agente de campo, que nos va a dar un 5% más de control de retroceso vertical y un 15% horizontal. Con esto y con la bocacha que le hemos puesto, ya os digo que no se va a mover nada. Vamos a corregir el retroceso que nos pone el cañón. Y como tiene poca cadencia, este arma no es un arma que tenga mucha cadencia, es muy fácil de controlar, así que no os preocupéis porque este arma no se va absolutamente nada. Luego en el cargador le vamos a poner el Stana de 40 proyectiles, ya que nos va a venir bastante bien. Este arma, como os digo, no tiene mucha cadencia, así que con 40 balas nos va a ir muy bien. Y el último cargador sí que tardamos menos en recargar, ¿vale? Pero nos da, aparte de que nos da menos balas, nos quita muchísimo tiempo de apuntar con la mira. Nos quita un 25, cuando el Stana solamente nos quita un 15. Así que yo prefiero poner el Stana, que funciona de maravilla. Luego en el mango le vamos a poner el último mango, el vendaje elástico aerotransportado, ya que nos da un 30% de tiempo de apuntar con la mira, resistencia al estremecimiento y apuntar al echarse el cuerpo a tierra. Nos va a quitar un poquito de tiempo de sprintar al disparar y velocidad de movimiento al disparar, pero yo recomiendo este vendaje si vais a tumbaros al suelo. Si no os vais a tumbar, si no tenéis la costumbre de estar tumbados cuando estáis disparando, podéis ponerle el vendaje de serpiente, que nos da más o menos el mismo tiempo de apuntar con la mira y solamente nos quita un poquito de tiempo de sprintar al disparar. Podéis elegir entre estas dos. Y por último en la culata le vamos a poner la culata Rider, ya que nos da un 30% de tiempo de sprintar al disparar. Esto lo que vamos a hacer es que vamos a desenfundar antes cuando estemos sprintando. Nos va a venir muy bien, sobre todo para cuando estemos intentando rushear o corriendo, que en estos modos, o si pues sois jugadores agresivos como yo, vais a estar todo el rato corriendo. Y luego también nos da un 40% de velocidad apuntado al andar. Lo malo es que nos quita precisión de disparo desde la cadera, pero realmente con este arma no vamos a disparar desde la cadera porque vamos a utilizarla sobre todo para medias y largas distancias, así que no nos preocupa. Esta es la clase que estoy utilizando con la EM2, funciona de maravilla, es un arma que me gusta bastante. No sé si estaría entre las mejores, pero yo creo que por lo menos en el top 5 sí que puede entrar este arma. Así que espero que os guste el vídeo. Recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta. Os voy a dejar ahora con la partidita, que espero que la veáis, ya que estuvo súper bien, con rachas de baja bastante altas. Así que vamos a poner la partidita y nos vemos en el próximo vídeo. Where am I going now? Just falling off dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this light.
taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath.